Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una falda larga para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Yo lo que he hecho es volver a doblar la tela, como estáis viendo en el vídeo, y he recortado esta pieza para luego poder colocar el patrón, que es tanto el delantero como la espalda, y que la dirección de los dibujos me coincida. Por esto mismo he hecho esta especie de operación. Si no tenéis dibujos que os condicionen la dirección de los patrones, podréis doblar la tela y volver a doblar como está inicialmente en el vídeo, y luego colocar el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de ambas piezas. El patrón, que sirve tanto para el delantero como para la espalda, lo vamos a colocar como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de ambas telas. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros, y luego ajustaremos el largo a nuestro gusto, a nuestra altura. Realizamos un pequeño piquete central para luego montar la cintura, y vamos a realizar pequeños cortecitos delimitando el ancho de la pinza. Vamos ahora a cortar las cinturas. Para eso, tal cual tenemos la tela en 4 capas, vamos a volver a doblar la tela de tal forma que vamos a obtener 8 capas, y es que necesitamos 4 cinturillas, 2 para el delantero y 2 para la espalda. Recortamos como veis en el vídeo, colocamos primero el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, alfilereamos y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Realizamos esos piquetes centrales para luego montar la cintura y la falda correctamente. Vamos a comenzar a coser y lo haremos por los costados o laterales. Hacemos coincidir perfectamente delantero y trasero, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados, y vamos a coser los costados o laterales excepto por uno de ellos, al que vamos a dejar unos 15-16 centímetros sin coser, para luego colocar una cremallera. Ambos lo haremos a 1 centímetro, como ya digo, con un pespunte lineal sencillo. Cerraremos así la falda por ambos lados. Para que los bordes de la tela no se deshilachen, vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Lo haremos o bien con la puntada en zigzag con la máquina automática que tenemos normal en casa, o bien si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. Las pinzas, lo que vamos a hacer es
doblar la tela como veis en el vídeo por la mitad de la pinza con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a coser o hacer coincidir primero lo que es los bordecitos, esos cortecitos que hemos hecho en el borde de la tela, y luego cosemos las pinzas hasta donde nos marcaba el patrón. Importante, podéis hacer o bien como veis en el vídeo que estamos cosiendo las pinzas paralelamente, así sabemos exactamente hasta dónde llega el largo de la pinza y hacemos todas iguales, o bien también antes de quitar el papel de patrón podéis colocar alfileritos en todas las capas de tela para marcar el largo de la pinza en todas las partes, o tanto en delantero como en espalda, y así nos van a salir iguales en todos lados. La entretela la doblamos y la volvemos a doblar de tal forma que obtengamos 4 capas de tela, porque necesitamos 2 piezas de patrón de la cinturilla. La cintura solo va entretelada una de las capas, tanto en el delantero como en la espalda. Por eso solo necesitamos 2 cinturas de entretela. Colocamos el patrón como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Colocamos la cinturilla como veis en el vídeo con el revés de la tela hacia arriba y colocamos la entretela con la parte que pega, con la parte brillante, hacia abajo. Y esto lo hacemos para 2 de las 4 piezas de cintura que tenemos. Una va a ir en el delantero y otra en la espalda. Una vez las tenemos bien planchadas, la entretela a la tela, es decir, que las tenemos bien pegadas la entretela a la tela, vamos a colocar, como estáis viendo, las cinturas entreteladas las vamos a colocar una sobre la otra con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a coser los extremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a hacer lo mismo con los extremos de las cinturas que no estarán entreteladas. Las colocamos, como veis en el vídeo, una sobre la otra y cosemos uno de los extremos. Una vez tenemos ambas cinturas, la entretelada y la que no está entretelada, cosidas por un extremo, vamos a hacer coincidir estas cinturas, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados. Hacemos coincidir perfectamente la costura lateral o costado que está cosida, es decir, que la otra parte de la cintura va a corresponder a la parte en la que vamos a coser la cremallera. Cosemos, como veis en el vídeo, por la parte superior de la cintura. Vamos a coser la cintura entretelada a la cintura que no está entretelada, y lo haremos para que no se nos descuadre desde la costura del costado del lateral hacia un lado y desde esa misma costura hacia el otro. De esta manera no se nos van a descuadrar y nos van a quedar perfectas. El lado que no está entretelado lo vamos a remallar, como estáis viendo en el vídeo, con una puntada en zigzag por todo ese borde exterior de la cintura de la tela. Vamos a ir realizando ese pespunte. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Al estar la cintura un poquito en curva, vamos a ir realizando pequeños piquetes, como veis en el vídeo, perpendiculares a la línea de costura de unión que nos ha servido para unir, digamos, esas cinturas, la entretelada y la que no. Y así podremos darle la vuelta más fácilmente sin que nos quede tirante esta parte.
Si no hicimos los piquetes centrales antes, cuando cortamos las cinturas, los vamos a hacer ahora. Doblamos la cintura por la mitad, como estáis viendo en el vídeo, y vamos a realizar esos piquetes en la parte entretelada, la que no está sobrehilada. Así vamos a saber perfectamente cuál es el centro, tanto delantero como de la espalda. Colocamos, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados. La parte de la cintura que está entretelada es la que vamos a coser al derecho de la falda. Colocamos, pues como veis, derechos de las telas enfrentados, haciendo coincidir piquete central con piquete central, tanto de la falda como de la cintura, y también haremos coincidir la costura de los costados, bueno, del costado o lateral que nos faltaría, o sea, que no nos faltaría por coser, que es donde no va la cremallera. Y así vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela la cintura a la falda. Vamos a colocar la cremallera sin miedo. La abertura en el lateral que nos queda por coser es el lateral que hemos dejado para nuestra cremallera. Vamos a colocar, como veis en el vídeo, la abertura o el derecho de la tela de la cremallera hacia arriba. Y en uno de los lados de esa abertura vamos a colocar la cremallera con el derecho de la tela con el derecho de la cremallera hacia abajo, es decir, el carro de la cremallera estaría hacia abajo. Con un pespunte lineal sencillo cosemos la cremallera a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, o justo en la línea de costura que nos ha servido para coser los costados o laterales. Hacemos coincidir el carro de la cremallera y vamos cosiendo justo al lado del carro de la cremallera. Fijaros bien que donde termina la cremallera tiene que ser justo en la mitad de la cintura, es decir, porque luego vamos a doblar esta cintura y nos tiene que quedar la parte superior de la cremallera bien alineado con esa división entre cintura entretelada y no entretelada. Vale, ahora vamos con el otro lado de la cremallera. Lo que hacemos es exactamente lo mismo, colocamos derecho de cremallera enfrentado al derecho de la tela, hacemos coincidir la parte superior de la cremallera, el borde de la misma, con esa línea de división entre cinturillas, entre cintura entretelada y la que no está entretelada, y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo al lado justo del carro de la cremallera. Si os viene mejor utilizar pie de prensa tela de cremallera invisibles, no lo dudéis. En este caso nosotros no lo hemos utilizado porque casi que nos costaba un poco más trabajo, así lo hicimos con el pie de prensa telas normal y jugando un poco con subir y bajar el carro de la cremallera. Y lo que sí os digo es que intentéis alinear la cremallera o el carro de la cremallera de tal forma que la costura de unión os va a quedar perfectamente alineada con esa costura del costado o lateral de la falda. Este es el truco para que la cremallera nos quede perfectamente integrada en la costura del costado de la falda. Comprobad que al subir y bajar la cremallera está bien alineada y la cintura está correcta. Y ahora, para terminar la cinturilla, atención al truco. Volcamos por la mitad de la cintura envolviendo la cremallera, como estáis viendo en el vídeo. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo, haciéndolo coincidir perfectamente con ese pespunte que nos ha servido para unir la cremallera por la cinturilla. Es importante que cosamos en el mismo pespunte para no pisar el carro y para que una vez que le demos la vuelta, cortamos primero los excesos, le damos la vuelta y nos tiene que quedar perfecto.
Con el otro largo de la cremallera vamos a hacer exactamente lo mismo. Envolvemos, como veis, doblando por la mitad la cinturilla y cosemos por esa misma línea de costura que nos ha servido para unir la cremallera. Una vez le demos la vuelta, cortados las esquinas, los excesos, ya veis que nos queda perfectamente integrada. Ahora sí, si queréis podéis planchar para que se quede bien, y una vez lo tenemos, bueno, si queréis planchar, y si no, pues vamos a realizar una costura de asentamiento doblando la cintura entretelada y la cintura que no está entretelada por la mitad. Vamos realizando ese pequeño pespunte como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, asentando así bien la cintura antes de coser pues la parte que nos queda, que nos ha quedado suelta. Simplemente es ir ayudándonos con las manos, y si no, pues lo planchamos, lo dejamos bien planchadito y solo tendríamos que coser, como veis en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo. Y ahora esa parte de cintura no entretelada es la que vamos a fijar a la cintura de la siguiente manera. Vamos a aplanarla bien con las manos o con la plancha, de tal forma que vamos a ir cosiendo por el derecho de la tela o por el derecho de la falda un pespunte lineal sencillo, justo haciéndolo coincidir perfectamente en esa línea de unión, de separación entre la cintura y la falda. Y a medida que vayamos cosiendo ese pespunte de asentamiento, vamos a ir también cosiendo el otro lado de la cintura, el lado que nos queda por coser. El pespunte no está exactamente en esa línea de división, sino que está a 1 milímetro aproximadamente de ese borde o de esa línea, para que así nos salgan ambos lados o toda la cintura, digamos, pespunteada de la misma forma. Nos probamos la falda y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto o a nuestra altura. Para ello, lo único que tenemos que hacer es probárnosla. Cogemos con alfileres y luego vamos a recortar como a 1 centímetro, 2 centímetros aproximadamente del borde o de todo el contorno, guiándonos por esos alfileres. Una vez lo tenemos, vamos a realizar un pequeño dobladillo por todo el bajo. Lo vamos a hacer, como veis en el vídeo, doblando 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. De tal forma que nos tiene que quedar igual por todos lados, por todo el contorno del bajo de la falda. Importante, si no os veis pues con mucha maña a la hora de coser y más guiando con las manos, lo mejor es que planchéis el dobladillo antes de coser a máquina y luego pues coséis a máquina tan tranquilamente y seguro que os queda perfecto. Si queremos darle algo más de firmeza, de seguridad a la cremallera y a la abertura de esta falda, podemos coser en el interior o revés de la falda, donde estáis viendo, justo en la parte superior de la cremallera, unos corchetes o broches metálicos como estos. Cosemos uno en uno de los lados y el otro donde correspondería, y así tenemos bien asegurado ese cierre. No va a depender solo de la cremallera, de que se nos abra o no al sentarnos. Y una vez tenemos ya esto, podemos planchar nuestra falda y ya tendríamos la falda totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.